Hermanos y hermanas, sean bienvenidas cada uno de ustedes, igual por las redes sociales, por medio de nuestro canal de YouTube. Reciban la más cordial bienvenida, que Dios les bendiga, haciéndoles la cordial invitación. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted está atravesando problemas emocionales, psicológicos, tiene problemas en su vida, en su entorno, pues aquí estamos dispuestos a poder hacer la obra de Dios. Dios sigue sanando, sigue libertando por medio del poder de su Espíritu Santo. Así que quedan cordialmente invitados. El día de hoy, mis hermanos, vamos a escudriñar la palabra en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A su nombre. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice que debemos ser diligentes, saber cómo andamos, con quién caminamos, a dónde dirigimos nuestros pasos. Mirad pues con diligencia cómo andas, por dónde andas, con quién andas. La palabra nos dice y nos instruye, no como necios, no como personas que no teniendo conocimiento hacemos cualquier cosa, aún sabiendo la voluntad de Dios. Dice, más bien andar como sabios en el versículo 15. Ahora, hay algo que Dios está replicando mucho en tiempos de oración. El tiempo se está acabando. Y quizás la gente dirá, uy, eso lo han dicho hace más de 2000 años y Cristo hasta ahora no viene. Pero se nos olvida que para Dios en su eternidad 1000 años es como un día. Los que somos pasajeros, los que tenemos tiempo limitados en este planeta, somos nosotros. Ahora, la palabra dice en el versículo 16, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. El mayor regalo que nosotros tenemos en este planeta es la vida, es la salud y es el tiempo. Porque mientras tengamos estos tres elementos, tenemos siempre la oportunidad de arrepentirnos y regresar a Cristo. O si estamos en Cristo, consagrarnos cada día más para cumplir su voluntad, su asignación, su propósito. Para no quedarnos dentro del grupo, como dice en la palabra, de los llamados. Los escogidos son gente que se consagra a Dios, gente entendida en los tiempos de Dios, gente que anda diligentemente para agradar a Dios. La palabra en el versículo 16 dice, aprovecha bien tu tiempo. Aprovecha bien tu tiempo para orar, para escudriñar la palabra, para meditar en ella. Aprovecha tu tiempo para vivir en santidad, en obediencia. Aprovecha tu tiempo para hacer la voluntad de Dios. Aprovecha bien tu tiempo. No lo desperdicies. No dejes que el enemigo te entretenga, te seduzca, te cause adicción. Los nuevos elementos, los nuevos demonios que están saliendo ya no son demonios que te están impidiendo ir a la iglesia. Son demonios que te tienen cautivo a la tecnología. Hacen que desperdicies tu tiempo en la tecnología. Hay estudios clínicos que desde niños, desde 3, 4 años ya están adictos a la tecnología. El mismo efecto causa en personas mayores. Ahora, la palabra te dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted mira y enfoca más allá de sus naricitas, ¿qué observa en el mundo? Hay maldad. Después del tiempo de vacunas del COVID, todo el mundo regresó al mundo, a los placeres del mundo, a las perversidades del mundo. A un pueblo de Dios se alejó porque ya no necesita de Dios. Pero en la palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, no todo te edifica, no todo te hace bien.
La palabra de Dios dice, mira cómo están los tiempos son malos. A Dios en tiempo de oración nos dice, me duele el corazón. Porque hemos vuelto como a los tiempos de Noé, sin querer saber de Dios, a la maldad, a la perversidad. Pensamos que el tiempo que tenemos en esta tierra va a ser eterno, pero si no meditamos, solo cuando seguimos el camino, la verdad, llegamos a la vida eterna. Ahora, hermano, hermana, mire lo que dice el versículo 17, no seas insensato. Muchas veces no hay que ser muy espiritual para saber que algo no está correcto. Muchas veces no tienes que ser tan ungido para darte cuenta que eso no agrada a Dios. Muchas veces no tienes que operar en tantas dimensiones y niveles que Dios tiene en lo grande oculto para saber que estás desperdiciando tu tiempo. La palabra te dice, no seas insensato, no actúes sin sabiduría. No vuelvas a hacer lo mismo de lo cual Dios ya te libera, de lo cual Dios ya te limpia, de lo cual Dios ya te ministra, te aconseja, te redarguye, te libera, te sana. No seas insensato, no regreses a esos mismos tiempos. Aprovecha bien. Dice, sé entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, hermano, ¿en qué invierte la mayor parte de su tiempo? Y cuando le sobra el tiempo, ¿a qué dedica esa parte del tiempo? ¿Se ha dado cuenta que muchos cristianos decimos que no tengo tiempo? No tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, no me sobra el tiempo. Y en Eclesiastés 3, ¿qué te dice? Todo tiene su tiempo debajo. Si no tenemos el tiempo para Dios, quiere decir que no estamos siendo buenos administradores de nuestro tiempo. Y si en este tiempo no tenemos tiempo para Dios, tampoco estamos siendo buenos administradores de nuestra vida. Ahora, ¿usted ha escuchado en muchas personas aún cristianas que usan la famosa popular frase, al tiempo de Dios? Al tiempo de Dios, pastor. Al tiempo de Dios, Alex. Al tiempo de Dios le ha de cambiar. Al tiempo de Dios le ha de sanar. Al tiempo de Dios le ha de servir. Al tiempo de Dios me ha de consagrar en santidad. Al tiempo de Dios le ha de obedecer. Ahorita no. Soy muy joven. Tengo ya mucha edad. Tengo muchos afanes. Y esta pequeña frase causa gran estrago en un cristiano. Al tiempo de Dios es una frase común para justificarnos, quizás nuestra falta de fe, para justificarnos nuestro compromiso con Dios, para justificarnos nuestra inacción a movernos en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios y en el propósito de Dios. Al tiempo de Dios, pastor. Y a mí no me tiene que rendir cuentas de su tiempo, mis hermanos. ¿Sabe a quién tiene que rendirle cuentas? Aún de toda palabra ociosa que sale de su boca. Es a Dios. Por eso dice la palabra, sé entendida en los tiempos, maneja bien tus tiempos, aprovecha bien el tiempo, porque el tiempo es malo. Y si el tiempo es malo, va a haber malas personas, malas prácticas, malas costumbres, gente perversa, gente que te va a jalar aún a esa perversidad si tú dedicas tiempo a lo malo en vez de lo bueno. Y la palabra te dice, aprovecha bien el tiempo. Pero aún el cristiano hoy dice, al tiempo de Dios, pastor. Y es una frase para justificar todo esto. Al tiempo de Dios es una palabra que nos sirve de consuelo. Para consolarnos de que no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero al tiempo de Dios, pastor. Al tiempo de Dios es una palabra consuelo cuando no provocamos nada de Dios. Al tiempo de Dios ha de ser, pastor. Al tiempo de Dios es una palabra que usamos cuando no recibimos nada de Dios. Quizás no es el tiempo de Dios.
Quizás Dios aún no ha de querer. Al tiempo de Dios es una frase común usada para esperar que Dios haga todo y nosotros nada hacemos. Pero aunque Dios es todopoderoso, Él no lo va a hacer todo. Él hace su parte y usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Así haya una iglesia, un pastor intercediendo por usted, Dios obrará, le guardará, le protegerá, evitará que pierda la vida, que le caiga una enfermedad de muerte, le cuidará de un accidente por la oración, la intercesión de una iglesia, de un pastor. Dios hace su parte, el pastor, el pueblo hace su parte, pero usted que está recibiendo la intercesión, la oración de alguien, debe hacer su parte. Pero la típica frase, al tiempo de Dios, y Dios ya está obrando en tiempo actual, o Dios ya ha venido actuando y obrando en tiempo hace mucho tiempo atrás, y valga la redundancia. Entonces la denominada frase al tiempo de Dios indica que no hay conocimiento aún del tiempo de Dios. ¿Qué le viene a usted cuando la persona o alguien dice al tiempo de Dios? ¿Qué se imagina? ¿Qué piensa en su mentecita? Que quizás no es la voluntad de Dios, no. Que quizás Dios aún no quiere operar. ¿No es cierto? Pero hermano, hermana, mire lo que te dice la palabra: aprovecha bien tu tiempo. Al tiempo de Dios. Pero son frases para justificarnos, de consuelo, para engañarnos. Al tiempo de Dios, pastor, me ha de levantar. Al tiempo de Dios me podrá servir. Pero en la palabra dice: porque Dios me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Dice la palabra: para levantar al caído, libertar al cautivo, proclamar las buenas nuevas de la salvación. Para eso Dios lo ungió. Y si Dios ya lo ungió, ¿usted cree que debe esperar el tiempo de Dios y la palabra ya la describe para qué lo ungió? Entonces la denominada frase al tiempo de Dios, mis hermanos, debemos arrancarlo de nuestra vivencia, de nuestra vida, porque no forma parte de Dios en nosotros. Nosotros somos como un soplo en este mundo, pero Dios es eterno, el tiempo fue creado por Dios. Ahora, Dios opera de tres maneras y vamos a ver 3 puntos. El primero, Dios le va a usar a usted para cambiar los tiempos. Aunque hay un tiempo eterno en Dios, Dios le va a usar a usted aquí en esta tierra para cambiar los tiempos. Y Dios le va a usar para cambiar los tiempos suyos, de su vida, de su familia, de su entorno, y le va a usar para ir y cambiar y testificar los tiempos de otras personas. Entonces no es que al tiempo de Dios, Dios quiere operar sobre sus tiempos, pero al que le va a usar para cambiar los tiempos es a usted. Insisto y recuerdo, aunque Dios sea todopoderoso, Dios no lo va a hacer todo. Usted tiene que intervenir. Por eso dice la palabra: poniendo la fe por obra. Dios le quiere usar a usted para cambiar los tiempos, porque allí se cumple la palabra de que usted es instrumento en las manos de Dios. Si usted no es usado para cambiar los tiempos de su propia vida, los tiempos de su familia, los tiempos de su entorno, no está siendo instrumento de parte de Dios. Y estamos estancados en un tiempo diciéndole a Dios al tiempo de Dios. Pero Dios ya le ha ungido y quiere que ese tiempo usted lo empiece a ejecutar. Dios le va a usar a usted para cambiar sus tiempos y los tiempos de otros. Ahora, cuando usted empieza a cambiar los tiempos suyos y de su entorno, cuando usted pone la fe por obra. Cuando usted empieza a poner la fe por obra y deja de ser oidor para hacedor, está alterando ya los tiempos. Dios necesita gente de fe que provoque lo sobrenatural de Dios, moviéndose entendido en los tiempos de Dios. Por eso dice: el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es gente entendida en los tiempos, gente que sabe que si se dedica el tiempo a orar, va a ser una oración poderosa y eficaz. Que si usted se dedica tiempo para buscar en secreto a Dios, usted va a poder dar en público lo que recibió de Dios en secreto. Que si usted se dedica tiempo para ir a la vida congregacional, usted va a ser transformado, edificado y va a ser liberado por la unción que hay en la casa de
porque dice que a causa de la unción se pudre ¿qué? Pero usted tiene que dedicar un tiempo a ejecutar tiempo, moverse en los tiempos acorde a lo que Dios ya le dispone. Ahora, hay un grupo de cristianos aún que se acomodan, diciendo a los tiempos de Dios, que siempre están esperando que vayan, le oren, intercedan, ayunen, le visiten para que me cambien los tiempos. Pero si usted ya recibió el testimonio, el poder, la unción, la liberación, sintió el poder de Dios, y a Dios le está diciendo que Él tiene el poder para cambiar sus tiempos y que le puede usar a usted mismo dentro de su familia y de su entorno para cambiar los tiempos. Ahora, pero hay un grupito que se acomoda en la comodidad de no hacer nada y espera que siempre le den cambiando los tiempos. ¿Se ha oído usted esto, gente? Orará mucho por mí. Orará mucho por mi familia. ¿Qué está esperando la persona? Que le den cambiando los tiempos, que le den haciendo su parte. Y esta persona que espera que el resto haga algo por ellos está estancada en un tiempo. Y sus tiempos son malos, sus tiempos son adversos, sus tiempos son difíciles, sus tiempos son de enfermedad, sus tiempos son de escasez, sus tiempos de ataque del enemigo. Pero espera que le den cambiando los tiempos, porque no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para escuchar alabanza, para escuchar prédica, no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos cambiar nuestros tiempos? Y viene la denominada frase, al tiempo de Dios. ¿Usted cree que una persona inmóvil, inhabilitada, con parálisis espiritual, diciendo siempre el tiempo de Dios va a provocar algo? ¿Usted cree que una gente que siempre viva diciendo el tiempo de Dios y nada se pone a hacer va a cambiar algo? Jamás. Jamás va a cambiar a alguien que viva diciendo el tiempo de Dios. Ahora, el segundo punto. ¿Cómo opera Dios para cambiar los tiempos? ¿Qué le viene a usted a mente de cómo Dios opera para cambiar los tiempos? ¿Qué usará Dios para cambiar los tiempos? ¿Cómo Dios le autoriza, le revela a usted para cambiar y moverse en los tiempos de Dios? ¿Ya? ¿Cómo más? ¿Ya? Si Dios le va a utilizar a usted mismo para cambiar los tiempos, ¿cómo Dios le va a instruir para operar y cambiar los tiempos? Hay varios elementos. El primero es por la palabra de Dios. Dios le va a instruir a usted cómo Dios quiere operar para cambiar los tiempos por medio de la palabra de Dios. El segundo elemento es por medio de una profecía. El tercer elemento es a través de una visión. Estos tres elementos pueden venir juntos o independientes para Dios darle la instrucción de que usted ya está autorizado, de que usted está llamado, de que usted está delegado a cambiar su tiempo o el tiempo de algún entorno. Cuando Dios opera por medio de la palabra, ¿qué le va a hacer Dios? ¿Cómo se va a comunicar por usted? Si Dios tiene que hablar audiblemente con el Espíritu Santo, Él le va a hablar. Y le va a autorizar por medio de la palabra audible de Dios. Dios en sus tiempos de oración le va a dar una palabra refiriéndole a un versículo bíblico. Y cuando Dios le dé un versículo bíblico, no solo lo lea, escudriñelo, examínelo, medite en él de día y de noche, hasta lo que Dios tiene propósito, aunque sea como una palabrita de un versículo, puede detonar en usted grandes niveles de bendición. ¿Cómo opera Dios para cambiar los tiempos? Le va a dar una palabra, le va a hablar audiblemente o le va a dar un versículo, o Dios va a usar a alguien para que le vaya a confirmar algo por lo que usted ha estado orando y creyendo y esperando. Dios va a usar la palabra.
Otro ámbito por el cual Dios opera para poder cambiar los tiempos es una profecía. Le van a profetizar y le van a decir: Dios te va a llevar como profeta a las naciones, vas a ser un evangelista, vas a ser un pastor, vas a ser una adoradora, vas a hacer algo. Dios va a desatar una profecía sobre usted. Tercer elemento, una visión. Dios le va a indicar a dónde le va a llevar, qué quiere hacer Dios con usted. Pero aquí hay dos pequeños detalles, que si bien es cierto, Dios le puede dar profecía, le puede dar visión, muchas veces Dios no le dice cómo lo va a hacer, porque Dios quiere ver cómo usted invierte su tiempo para que la palabra, para que la profecía, para que la visión empiece a usted a trabajarla, a consagrarse, a dedicarse, para que este tiempo que Dios tiene preparado sobre usted, para este tiempo que Dios le ha revelado, le ha ungido, le ha autorizado, se empiece a ejecutar en usted. ¿A quién va a usar Dios para cambiar los tiempos? A usted, a mí. ¿Cómo Dios le va a instruir, le va a revelar, le va a autorizar para cambiar los tiempos? Por una palabra, por una profecía, por una visión. Porque Dios tiene formas, tiene maneras de manifestarle, de autorizarle y de delegarle. Cuando Dios ya le habla y le instruye por palabra, por profecía o por visión, usted tiene que ser sensible y entendido en los tiempos de Dios. Cuando aún Dios nos autoriza por profecía, por visión, por palabra, pero quedamos inactivos, no hacemos nada, el tiempo no va a cambiar. Y usted no va a provocar nada en los tiempos, así ya Dios le haya autorizado a mudar esos tiempos. En el libro de Daniel dice que Dios es el que muda, el que cambia los tiempos. Si Dios ya le delega y le dice: ve a hacer esto, deja de hacer aquello, ¿usted cree que Dios ya no le está autorizando o facultando a hacer algo en los tiempos? Entonces, hermano, hermana, cuando Dios ya le haya dado una palabra, sea sensible y pregúntele a Dios: Señor, en este tiempo, ¿qué quiere que haga yo en este tiempo? Si ya Dios le dio una profecía, una visión, muévase en ese tiempo. Clame a Dios, dedique tiempo para que usted ejecute el tiempo de Dios. Ahora, así usted está autorizado, así usted reciba palabra, reciba visión, reciba unción, ya está autorizado a ejercer algo. Si usted no pone la fe por obra, el tiempo no va a mudar. Y podemos caer en el grupo de al tiempo de Dios. Si Dios le ha ungido, ¿quién cree que debe usar el tiempo para usar esa unción? ¿Dios o usted? Hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios: al tiempo de Dios? Algo no está cambiando, al tiempo de Dios. Alguna oración que no ha sido respondida, al tiempo de Dios. Y el problema de decir al tiempo de Dios es que nos ponemos en espera y dejamos hacer lo que tenemos que hacer. Si ya Dios le dio profecía y visión, dedíquese a oración. Alinee su vida a santidad. Alinee su vida a vida congregacional. Alinee su vida a una vida de obediencia. Busque que Dios le instruya al tiempo de Dios. Que Dios le dé las instrucciones para moverse en ese tiempo de Dios. Hay mucha gente que tiene profecía y visión, pero no ora para ver lo que Dios tiene en ese tiempo. No cree la promesa, la profecía, la palabra de Dios para ese tiempo. Y seguimos viviendo en la misma vida. Y las mismas acciones que traen, mismos resultados. Es por eso que el cristiano no cambia y dice: yo no cambio, porque no es entendido en los tiempos. Ahora, punto número 3. Los tiempos de Dios son sincronizados. Es por eso que al infierno le interesa tener a cristianos atados a una silla, porque él sí sabe que los tiempos de Dios son sincronizados.
Los tiempos de Dios son sincronizados. Nada es casualidad en Dios. Nada es coincidencia. Nada es sin propósito. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, así Dios le haya revelado, le haya hablado, le haya dado una profecía, si usted no está entendido en los tiempos y le dice a Dios al tiempo de Dios, no va a provocar nada y va a perder muchas cosas. Si ya Dios le revela y le dice, muévete, ¿qué tiene que hacer? Moverse. Si ya Dios le dice a la derecha, ¿qué tiene que hacer usted? Moverse a la derecha. Si Dios le dice a la izquierda, a la izquierda. Si Dios le dice detente, detente. Si Dios le dice avanza, avanza. Si Dios le dice ve y haz esto, ¿qué tiene que hacerlo? Ir y hacerlo. Si Dios le dice deja de hacerlo eso, tiene que dejar de hacer eso. Eso es estar entendido en la voluntad y en los tiempos de Dios. Si Dios le dice ve y habla esto, ¿qué tiene que hacer? Ir y hablarlo. Porque ya Dios le está facultando, delegando, autorizando a moverse en ese tiempo, haciendo eso para lo cual Dios le está instruyendo. El problema es que Dios habla y no hacemos. Dios instruye y no hacemos. Y alteramos cosas. ¿Usted cree que Dios le conecta con personas por casualidad? ¿Usted cree que Dios le da profecía por casualidad? ¿Usted cree que Dios le muestra en visión lugares, sitios por casualidad? Hermano, hermana, los tiempos de Dios son sincronizados. Cuando nos atrasamos o nos adelantamos a movernos en los tiempos de Dios, alteramos la sincronización del propósito. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y somos tardos para hacer la voluntad de Dios, atrasamos del propósito. Ahora, hermano, hermano, mire lo que decía aquí Efesios 6, versículo 15. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Cuando nos atrasamos a movernos en la voluntad de Dios, alteramos los tiempos. Cuando usted tiene un vuelo y no llega a tiempo al aeropuerto, ¿qué pasa? Se quedó del vuelo. Y si este vuelo era internacional y se atrasó a la conexión, ¿qué pasó? Tuvo 2 atrasos, 2 pérdidas. No fue sincronizado el movimiento. Si usted se atrasa a una cita médica, ¿qué pasa? La pierde, y más si es la Seguro Social. Se la perdió y le tocó 2 o 3 meses esperar. Si usted se atrasa a un examen y ya no le dejan entrar, ¿qué va a pasar? Un problema, ya no le dejan entrar. De igual manera pasa, hermano, hermana, cuando nosotros no entendemos que los tiempos de Dios son sincronizados. Y así hay gente que llega atrasada a la bendición. Así hay personas que llegan atrasadas a los contactos que Dios preparó en su camino. Así hay personas que están desincronizadas en la voluntad, en el tiempo y en el propósito de Dios. Ahora, hermanos, hermanas, si Dios le habla y le instruye y ya le facultó hacer algo, ejecútelo, porque ya es su tiempo. Si Dios ya le dio una visión, una profecía y le instruyó qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo, muévase en fe, porque es su tiempo. El tema es que nos coge lo espiritual. Aunque Dios ya habla, ya da palabra, le muestra visión, le dice qué, cómo, cuándo y de qué manera hacerlo, le decimos a Dios, voy a orar para confirmar. No ha de ser el tiempo de Dios. Voy a esperar tantito más al tiempo de Dios. Hermano, hermana, si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted no tiene que andar pidiendo confirmación cada rato. Si usted está lleno y llena del Espíritu Santo de Dios, esa voz que le habla va a ser Dios.
Pero si usted no está lleno de Dios, usted debe ser muy cuidadoso que esa voz que está oyendo sea o no sea de Dios. Porque recuerde que aún dice en la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y él también habla para distorsionar la palabra y el propósito de Dios. Si ya Dios le faculta, le autoriza, le habla, hermano, hermana, no viva diciendo voy a confirmar, voy a ayunar, voy a esperar. Se va a atrasar al tiempo de Dios, va a moverse desincronizadamente al propósito y a la autorización que Dios le ha dado para ese tiempo. Ahora, ¿sabe qué personajes se movían entendido en los tiempos de Dios? ¿Usted conoce qué personajes se movían a la voluntad de Dios? Vamos a topar varios casos. Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué iba a hacer cuando él salía de su casa, de su parentela, movido en fe? Dios le dijo: y te bendeciré grandemente. Ahora sí, Abraham, aunque Dios ya le reveló que era su tiempo de agarrar sus maletitas, de salir de su casa, dejar su casa, su parentela, su familia, ¿qué tal si Abraham se quedaba en su casa metidito, diciéndole a Dios: capaz no es el tiempo, mejor voy a esperar un poco más al tiempo de Dios? Si quizás Abraham no se movía cuando Dios le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y ahí te bendeciré y te haré nación grande, ¿qué tal si Abraham esperaba más tiempo? ¿Usted cree que la bendición de Dios le hubiese alcanzado a Abraham? Cuando Dios le dice: camina, camina, porque es el tiempo. Cuando Dios le dice: espera, detente, deténgase, porque ese es el tiempo. Abraham se movió en el tiempo, porque dice la palabra que él obedeció y se fue. No dice que esperó que Dios le confirme 3 veces. No dice que se metió en los 21 días de ayuno de Daniel. No dice eso. Dios le dijo: vete de tu casa y de tu parentela, y él accionó, se movió ejecutando el tiempo que Dios ya le dijo: muévete. Si Abraham se queda sentado esperando más confirmaciones, Dios no funciona así. Por eso dice aquí en Efesios 6:16, aprovecha bien el tiempo. El versículo 17 dice: no te muevas como insensato, sino entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Si Dios a Abraham le dijo: muévete, es tu tiempo. A Noé Dios le dijo: mira, vienen estos tiempos, viene juicio sobre la tierra, pero sobre tu casa viene tiempo de salvación. Noé, para salvar tu casa, tú tienes que construir una barca, porque va a caer abundantemente la lluvia. En tiempos que no llovía, dice que de la tierra salía como vapor de agua, y eso era lo que sustentaba. Y Dios viene y le dice a Noé: va a llover. Pero Noé tuvo que ser entendido en la voluntad de Dios, moviéndose en los tiempos, y él empezó a construir la barca. ¿Qué tal si, aunque Dios le dijo: vienen tiempos de lluvia, pero en tiempos de esta lluvia yo también vengo atrayendo el tiempo de salvación? ¿Qué tal si Noé le decía: Señor, confírmeme unas 3 veces más? Señor, quizás espero unos 4 años más a ver si es que empieza a llover. ¿Qué tal si Noé le decía: Señor, quizás no es el tiempo de que usted me use? ¿Qué hubiese pasado con Noé y su familia? Se perdía. Porque ya cuando Dios te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de qué manera hacerlo, tú tienes que moverte en ese tiempo. ¿Qué tal si Noé le decía a Dios: viene un diluvio? Y Noé le decía: al tiempo de Dios. ¿Qué hubiese pasado con Noé? ¿Qué hubiese pasado con su familia? Perdía la promesa de la salvación. Perdía la promesa de que él y su casa reciban salvación.
¿Cuántas veces Dios a cada uno de nosotros ya nos ha instruido en cosas? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, haz así, de esta manera, a ese lugar, en este tiempo, y no lo hemos hecho? Estamos estancados en los tiempos, vamos desincronizados en los tiempos. ¿Qué tal si Noé, en vez de construir la barca y no era entendido en los tiempos de Dios, en vez de construir una barca, se ponía a construir un horno? Literal tenía agüita con pan. Hermano, ¿en qué tiempos ya Dios le ha delegado? Otro caso más, Elías. Cuando hubo gran sequía, cuando Dios le dijo, vete al arroyo de Querib, yo te voy a sustentar con cuervos, te voy a mandar pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Pero cuando el arroyo se secó, ¿qué le dijo Dios a Elías? Vete a Sarepta. Yo ya he ordenado una viudita que te sustente. Y dice la palabra que Elías se movió. La palabra no evidencia que nuevamente Elías dijo, háblame 3 veces, confírmame 3 veces, voy a ayunar 3 meses, voy a ayunar 1 año a ver si es que es la voluntad de Dios, quizás no es el tiempo de Dios. No dice que Elías le dijo, Señor, es que aquí estoy cómodo, Señor, aquí tengo servicio a domicilio, tengo una pantalla 4K, entorno panorámico, aquí estoy cómodo, me sirven la comidita. No, Señor, no quiero salir de este tiempo, Señor. Pero Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta. Muévete en el tiempo, es tiempo de moverse. Efesios te dice, sé entendido en la voluntad del Señor, aprovechando bien el tiempo. Porque Dios tenía sincronizado el tiempo de Elías con la viuda. ¿Cómo que dice la palabra? Cuando Elías se movió a Sarepta, ¿a quién encontró? A la viuda. ¿Qué tal si Elías se ponía al espiritual a orar 2 semanas? ¿Usted cree que le encontraba a la viuda? Y a causa de esta falta de diligencia, de ser entendido en los tiempos del Señor, si él no llegaba a tiempo a la casa de la viuda, él perdía su provisión y alteraba los milagros en la casa de la viuda. Si no nos movemos sincronizados al tiempo de Dios, vamos a causar estragos aún en nuestra propia vida y en estragos de otras personas. Porque los tiempos de Dios son sincronizados. Dios le dice a Elías, vete a Sarepta, ya ordené una viuda que te sustente. Y Elías cogió su maletita, aunque él estaba bien gordito porque papá Dios le tenía con pan y carne y agüita, pero él se movió en ese momento hacia Sarepta. Y cuando él fue, no fue coincidencia que se encontró con la viudita. Y la viudita estaba también entendida en el tiempo, porque como Dios le dijo, yo ya he ordenado, quiere decir que Dios ya le manifestó aún a la viudita de que el tiempo de que ella era, tenía que salir a coger la leñita y tenía que verle a ese hombre para sustentarle. ¿Se da cuenta? Sincronizados en el tiempo. Si un Elías se atrasa, se perdió la viudita, se perdió su familia. Cuando Dios ya autorice algo, le revele algo, le diga qué, cómo, cuándo y en dónde hacerlo, no se estanque. Se ha entendido en la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. Cuando Dios le dijo a Elías, ve, voy a hacer llover, ¿qué se puso a hacer Elías? ¿Y cuántas veces oró? 7 veces. 7 veces. Dios le dijo, mi tiempo, el tiempo es que ya empiece a llover. Y Dios le dijo, Elías, voy a hacer llover. Pero como Elías era entendido, ¿qué se puso a hacer? A orar. Y aprovechó bien su tiempo. No oró 1, no oró 2, no oró 3, no oró 4, no oró 5, no oró 6, oró 7 veces. Porque él aprovechó bien el tiempo. Si ya Dios te dice, voy a cambiar tus tiempos, voy a cambiar tu casa, voy a cambiar tu familia, voy a usar tu vida, pero usted aproveche bien el tiempo.
consagrándose y orando y creyendo en oración de que Dios va a cumplir esos tiempos. Y a causa de la oración, de la voluntad de Dios de cambiar los tiempos de sequía de esa nación, de cambiar el tiempo también de Elías, ¿qué hizo Dios? ¿Llovió solo para Elías o llovió para una nación? ¿A quién usó Dios para cambiar los tiempos? Aún la viudita tuvo que ser entendida en los tiempos, la viuda de Sarepta, porque cuando Elías llegó a la casa de la viuda, ¿qué le dio Elías a la viuda? Una profecía, una palabra. Le dijo: prepárame primero a mí de comer. ¿Y qué dijo la viuda? Yo tengo un poco de aceite, un poco de harina, no tengo más, y es más, es la última comida para mí, mi hijo, y nos vamos a dedicar a morir. Pero cuando tú eres entendido en los tiempos y aprovechas bien el tiempo, ¿qué le dijo el profeta? Primero hazme a mí y no va a escasear la harina ni el aceite. Y mientras la viudita entendió lo que Dios podía hacer, mientras ella cogía la harinita, cogía el aceite y empezaba a amasar, los ángeles de Jehová al lado de ella llenando la harina, llenando el aceite. Porque cuando somos entendidos en los tiempos y en la voluntad de Dios y nos ponemos a trabajar, Dios empieza a trabajar para nosotros. Amén. Hermano, hermana, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? ¿A qué tiempo Dios ya le ha autorizado a hacer cosas? ¿A qué tiempo Dios ya le ha dicho que usted puede moverse en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tiempos de cambio usted debe provocar en su casa, en su familia y en nuestra asignación ministerial? Ya el Padre Eterno cambió nuestros tiempos por medio de la obra de Jesucristo. Ya cambió nuestro tiempo de muerte para pasar a vida eterna. Ya cambió los tiempos de enfermedad a recibir sanidad por las llagas de Cristo Jesús. Ya cambió los tiempos de maldición que cargó Jesucristo por nosotros, haciéndose maldición y fue colgado en un madero para que hoy nosotros tengamos tiempo de bendición. Ya cambió los tiempos de vivir en llanto, en dolor, porque dice: has cambiado mi lamento en baile, en gozo. Ya ha cambiado los tiempos de que viven tranquilo, angustiado, porque Jesucristo dijo: tendrás paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no le da el mundo. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros de entender que debemos seguir en el mismo tiempo de sufrimiento, el mismo tiempo de dolor, el mismo tiempo de escasez, el mismo tiempo de problemas, el mismo tiempo de vivir con lo mismo y lo mismo? Estamos estancados en el tiempo. ¿Cuántos de aquí Dios le ha dado visión? Mostrando lo que quiere hacer en su casa y en su familia. ¿A cuántos Dios les ha hablado audiblemente y les ha dicho cómo Dios les quiere usar? ¿A cuántos Dios les ha dicho qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo? Lo ha hecho, lo hemos hecho. Y quizás lo hacemos después de medio año que Dios me dijo: estás llegando desincronizado al tiempo de Dios. Cuando llegamos desincronizados va a perder contactos, va a perder bendiciones. Y Dios no quiere que usted viva atrasado en los tiempos. Cuando Dios le ha facultado y le ha autorizado a hacer algo, ya es el tiempo. Una nación recibió lluvia y fue cambiado los tiempos por la oración de un profeta. Y así usted puede cambiar los tiempos de esta nación. Así Dios le quiere usar a usted para cambiar los tiempos de su familia. Así Dios le quiere usar a usted un tiempo para que usted sea una fuente transformadora para esta humanidad. Quizás ha pasado mucho tiempo y ya ni nos acordamos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero hoy Dios nuevamente quiere recordar que ya no solo es el tiempo de Dios, es tiempo de usted y de mí provocar cambios, cambiar sequías, cambiar enfermedades, cambiar
cambiar y romper ataduras. Ya es el tiempo. Hermano, ¿cuánto tiempo más va a esperar para no consagrarse a Dios? Para no orar por el tiempo de Dios, para no poner su fe por obra en los tiempos de Dios. Dios quiere que hoy comprenda que todo está sincronizado en el reino de Dios, y Dios no quiere que usted se atrase